Muy bien, queridos estudiantes, este es el examen. Ya, muy bien. Rodrigo, a ver, Rodrigo, ¿cuánto tiene? Fuertes, excelente, muy bien. Creo que todos, los únicos que han tenido, hay un solo 20, creo, en el examen. A ver, la respuesta del número 1, a ver, van a ustedes revisar en qué se han equivocado. Por ejemplo, el número 1 era actinología, ¿no? Estudia la velocidad de la luz, era la actinología. Número 2, estudia las aguas o fuentes termomedicinales. Aquí la mayoría me han escrito hidrología. Dice termomedicinales, termo es caliente. Entonces era la crenología, ¿ya? Criología, ¿se acuerdan? Era los glaciares. Y aquí la mayoría también me han puesto geosistema. Es un conjunto de elementos interrelacionados que forma parte del paisaje natural y cultural. Era el espacio geográfico, ¿ya? El espacio geográfico. Acá la mayoría también se han equivocado. ¿Me han puesto qué cosa? Geosistema. Entonces la respuesta es espacio geográfico. En el número 4, el padre de la geografía universal, sí, aquí todo el mundo, ¿no? Era Alexander von Humboldt. Fundador de la geografía científica, Bernardo Barenius, ¿ya? Bernardo Barenius. Y en el número 2, pregunta para responder, acá también la mayoría se equivoca, responder las preguntas. ¿Cuáles son los subsistemas del geosistema? ¿Cuáles eran los subsistemas? Eran, por ejemplo, abióticos, bióticos y antrópicos. Nada más, algunos de ustedes me han puesto no sé qué cosa. Número 2, la pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? Simplemente era el espacio geográfico. Ustedes se han ido ¿a dónde? Al Google. Y el Google pues no les va a hacer un resumen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? Era el espacio geográfico donde que están los elementos. Profesora. Culturales. Dime, hija. Ahí yo tenía apuntado en donde apunto, que era geósfera, atmósfera e hidrosfera. Claro, esos son los elementos ya dentro, por ejemplo, en el espacio geográfico está la atmósfera, está la hidrosfera, está la geósfera. Entonces, todo eso salía, ¿qué cosa? El espacio geográfico. ¿Ya? Igual cuenta como buena o mala. Mala, porque no dice cuáles son los elementos del espacio geográfico. Te dice cuál es el objeto de estudio. Entonces, de todos los elementos salía, ¿se acuerda el espacio geográfico? Esto era la respuesta, Michelle. En el 3, ¿cuál es el concepto actual de la geografía? Actual, es la ciencia que estudia la interrelación del hombre y el medio que lo rodea, o sea, el medio ambiente. Aquí también me sacaron del Google, ¿no? Y el Google no los va a hacer un resumen. Estas partecitas que salen en el resumen. Muy bien, y en el gráfico sí todo el mundo excelente, ¿no? Acá, ¿cuáles son los componentes naturales, sociales, culturales, políticos, económicos? Todos ok, ¿no? Muy bien. En el número 5, en el gráfico, completar las ciencias auxiliares de la geografía. Ya está. También todos le hicieron correctamente, ¿no? Si yo les pregunto, por ejemplo, a Leonardo, edafología, ¿de qué se trataba? Oro. Oro. Leonardo. Edafología. A ver, ¿cuánto tienes en el examen? 18. Edafología. ¿Qué estudiaba? A ver, Michelle. Miss. Dime, Leonardo. Ciencia que estudia la naturaleza del suelo en tanto que habitan las plantas. Edafología. Sí. Edafología. Ni el Google te dice, mira, ¿ve? ¿Te das cuenta? Creo que es lo que estudia la composición de la tierra. Exacto, no tierra, Sí, sino es lo que te suelo. traté de decir, ¿entendió? ¿Ya? Estudio de suelos, ¿ya? Edafología, mira, ¿ve?
Edafología, ¿qué pasó? A ver, climatología, ¿qué estudiabas? Leonardo, eso sí me vas a responder. Los climas. Excelente, diferentes tipos de climas, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, la petrología que estudiaba Mía. Mía. ¿El Mía. petróleo? Petro, ni se dan cuenta, ¿no? Petrología que estudia. Estudia qué cosa? Rocas, ¿ya? Rocas. Fluviología, Allison. ¿Qué estudiaba la fluviología? ¿La lluvia? Pluvio es lluvia, o sea, con P. Fluvial es de las lluvias. Fluviología con F cambia. De las lluvias se genera esto. Porque esas aguas se juntan y genera ¿qué cosa? Cuando va a generar los huaicos, fluviología estudia los ríos. ¿Ya? Fluviología estudia los ríos. Mire, así que sin embargo tienen muy buenas notas. Astronomía, Rengifo. De repente no tienes micro, escribe astronomía. ¿Qué estudiaba la astronomía? José Carlos. José Carlos se fue a dormir. No tiene micro, él me estaba escribiendo por el chat. La oceanografía, Salaberry. Eduardo Salaberry. ¿Dónde está Eduardo? ¿Me escucha? Oceanografía, ¿qué estudiaba? Los océanos. Claro, océanos, mares. Muy bien. Rodrigo, orografía. ¿Qué estudiaba orografía, Rodrigo? Aunque recién se ha incorporado él, pero tiene muy buena nota en el examen. Tiene 16. Orografía. Por ahí, a ver, Rodrigo, tú puedes, Rodrigo. Un voluntario. Sí, pero yo no he estado en su clase, las últimas que usted hizo, no he estado. Sí, pero está en la Estudia plataforma. las montañas. La descripción, la representación del relieve terrestre. Muy bien, Mía y Leonardo. Orografía estudia ¿qué cosa? Estudia, ¿no? Las cordilleras, las montañas, o sea, el relieve. Espeleología, cuevas y cavernas. Geología, la parte, ¿no? Interna de la Tierra. Cronología, tiempo. Edafología, suelos. Excelente. Eso era examen, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a cerrar. Bien, para poder pasarnos a la clase. ¿Se ve, chicos? Sí, sí se ve. Muy bien, excelente. Entonces, principios geográficos es nuestro tema de hoy. O sea, principios de la geografía, ¿ya? Ese es nuestro tema de hoy, que vamos a hablar acerca de por qué la geografía es una ciencia, por qué, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ahí está. Leonardo, a leer. Principios geográficos. Toda investigación geográfica debe cumplir con los principios de la geografía. Los principios geográficos son las normas que rigen el estudio y accionar de la geografía, permitiendo realizar una investigación eficiente de los hechos o fenómenos geográficos. Genial, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir con estos principios geográficos? Dice que la geografía, ¿no? Científica va a realizar, ¿qué cosa? Investigaciones, ¿ya? Investigaciones basadas en ¿qué? En estos principios que vamos a mencionar. Ay. Y a ver, ¿cuáles son los principios? Ahí están los principios geográficos.
Por ejemplo, estos personajes llamados, por ejemplo, tenemos, ¿quién es el padre de la geografía universal? ¿No? Alexander von Humboldt. Él es Carlos Ritter, que estoy señalando. Él es, por ejemplo, Federico Ratzel, Paul Vidal de la Blache, etc. ¿Ya? A ver cuáles son esos principios. Ahí está. Los principios de la geografía: localización, comparación, causalidad, relación y evolución. Muy bien, por ejemplo, la localización, ¿con qué otro nombre se le conoce? Con ¿Ubicación? extensión, ubicación, correcto, Leonardo, excelente. Y la localización se va a asociar también con qué? Con ubicar, ¿no? O extender, extensión. Por ejemplo, comparación, analogía o descripción, ¿ya? O sea, analogía o descripción. Causalidad, ¿con qué otro nombre? O sea, causa-efecto, ¿no? Entonces, ¿con qué otro nombre lo voy a reconocer a causalidad? Con la explicación, ¿ya? Por ejemplo, relación, conexión, ¿ya? Relación, conexión, cuando ustedes tienen amistades, etcétera, se están relacionados. Y evolución, ¿no? Su nombre dice que está en constante evolución, transformación. Entonces, eso se llama actividad. Puedo colocarlo, por ejemplo, para marcar o relacionar, ¿no? Los principios de extensión, analogía, por ejemplo, explicación, conexión o actividad. Puedo cambiar, ¿correcto? Entonces, estos son los principios de la geografía. Gracias a estos principios, la geografía se convierte en una ciencia. Muy bien, gracias a quién? A estos personajes, ¿no? Que pertenecen a la edad contemporánea. Muy bien. Principio de localización o extensión. Esto va a leer Alison. Alison. Fue establecido por el geógrafo alemán Federico Ratzel, elaborado formalmente en el tercer Congreso Internacional de Geografía realizado en Venecia en 1881, quien lo considera como el principio básico o matriz, el que permitirá la aplicación de los demás principios. Muy bien. ¿De dónde es este personaje, Leonardo? Es alemán, Miss. Alemán. ¿Y dónde queda Alemania? A ver, ¿y alguien sabe dónde queda Alemania? ¿Dónde está? ¿En América? ¿En Asia? ¿En Europa. África? En América. Europa. Miss. Muy bien. Michelle, en Europa. Muy Es bien. Entonces, fue Alemania, establecido. Leonardo. Muy bien, dice que fue establecido por el geógrafo alemán Federico Ratzel. Dice que elaborado formalmente en el tercer Congreso Internacional de Geografía, realizado pues en Venecia. ¿Y dónde queda Venecia? También está en Europa. A ver, Venecia, ¿dónde queda? A ver, Michelle. A ver, es como una botita. Venecia también en Europa, Miss. Claro, está en Europa. Venecia es uno de los lugares como una provincia de este país. Es como una botita. Ahora creo que están en confinamiento. Miss, Venecia está en Italia, muy Italia. bien, correcto. Y Italia. Venecia queda en Italia. Entonces, ¿realizar dónde? En Italia. Pues, ¿en qué año? En el año 1881, o sea, hace muchísimos años. ¿Quién lo considera como el principio básico? Dice básico o matriz. O sea, este principio va a ser lo más importante para todos los principios. El que va a permitir, ¿no? El que permitirá la aplicación de los demás principios, ¿no? De causalidad, de conexión, de extensión, de actividad y así sucesivamente. ¿Bien?
Justin, termina de leer. Dice Justin. todos los hechos o fenómenos geográficos deben ser del... Esto mismo. Un poquito más fuerte, hijo. Dice todos los hechos o fenómenos geográficos deben ser determinados especialmente señalando su ubicación, extensión y distribución en el globo. Para realizar una adecuada localización debemos utilizar las coordenadas geográficas, latitud, altitud y longitud. Muy bien, excelente, Justin. ¿Qué dice? Muy bien, dice que este principio fue formulado ¿por quién? Por Federico Ratzel, ¿no? ¿En qué consiste? O sea, vamos a hacer un resumen, ¿no? Consiste en ubicar el lugar exacto, como dijo antes compañero, ubicar el lugar exacto de qué, de un hecho o fenómeno geográfico, tomando en cuenta qué cosa, algunos aspectos, dice, espaciales, como la latitud, la altitud, la longitud, ¿no? También puede ser la superficie, también puede ser los límites y así sucesivamente. Entonces, utilizando ¿qué cosa? Estas coordenadas geográficas, nosotros nos vamos a ubicar dónde está el norte, dónde está el este, el oeste, el sur, sureste, noreste y así sucesivamente. Entonces, ¿qué cosa? Todos los fenómenos que ocurren, ¿no? Dentro de la superficie o dentro del espacio geográfico. Ejemplo, por ejemplo, cuando quiero, por ejemplo, la ubicación de las regiones naturales del Perú. Entonces, me imagino un mapa del Perú y las 3 regiones más importantes, ¿no? Región de la costa, la región andina y la selva amazónica. Y si quiero otra región, por ejemplo, morfológica, submarina, mar peruano. Entonces, eso lo que nos va a ubicar, los va a localizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a ubicar las regiones naturales del Perú? ¿No? ¿Dónde queda en la costa? ¿Dónde queda, por ejemplo, la región andina? ¿Y dónde queda en la selva amazónica? Entonces, ubico el territorio peruano y, por lo tanto, la costa está casi adyacente ¿a dónde? Al mar peruano, ¿no? Y la parte occidental. En el medio va a estar, ¿qué cosa? La región andina. Y al este va a estar, ¿quién? Va a estar, por ejemplo, la selva amazónica. Otro ejemplo, Cauca. Leonardo. ¿Sí, mi? Otro ejemplo de localización. Yo te di, a ver, por ejemplo, la ubicación de las regiones naturales del Perú. ¿Dónde están? En el territorio peruano. ¿Bien? ¿Dónde está el Perú? En Sudamérica. Muy bien. Otro ejemplo, a ver. Rodrigo. Un hecho o fenómeno geográfico. Leonardo. ¿Quiere hacer el mapa mundi? Mapa mundial. En el mapa mundi, ¿qué voy a ubicar? ¿Qué hay dentro del mapa mundi? América del Norte. Ya, en el mapa mundi voy a ubicar los 5 continentes. ¿Y cuáles son esos 5 continentes? Asia, África, América. Oceanía. Oceanía, muy bien, Mía. ¿Otro? Uno, que es puro hielo. Antártida. Antártida, muy bien. Entonces voy a ubicar en el planeta Tierra, entonces el mapa mundi, muy bien. Entonces voy a dividir con qué? En 4 hemisferios, ¿no? Por ejemplo, con el meridiano, con la línea ecuatorial y con el famoso meridiano de Greenwich. Entonces así vamos ubicando dónde queda Asia y dónde queda América. Asia va a estar en la parte oriental y América va a estar en la parte occidental. ¿Ya? Acá vamos a ver otro ejemplo. Ahí está. Ese es el famoso, por ejemplo,
Conclusión. Dice, consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico tomando en cuenta algunos aspectos espaciales, como por ejemplo, ya hemos mencionado, latitud, superficie, longitud, límites y así sucesivamente. Entonces acá, por ejemplo, tienen el famoso COVID-19 que apareció. ¿Dónde apareció? En China. ¿En qué parte de China? Wuhan. Acá está, ¿ven? Wuhan. Entonces, todo este es el territorio de China. Entonces, este famoso COVID, ¿no? Muy bien, aparece este virus, ¿dónde? En China. Pero vamos al lugar exacto, ¿dónde? En Wuhan. De este lugar se ha ido expandiendo poquito a poco, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a todos los territorios a nivel mundial. ¿Se dan cuenta? Muy bien, imagínate de aquí, cómo, con qué, ¿no? Tenía su avión propio, con un ave, simplemente las personas trajeron a diferentes lugares, expandieron. Acá, por ejemplo, la localización del territorio peruano. Muy bien, acá está. Todo este es el continente americano. ¿En qué parte del continente americano está? En la parte, ¿no? En la parte sur y occidental del continente americano. Este es el que está en la línea, este es el famoso llamado la línea ecuatorial. Y este que viene de norte a sur, esta parte, es el famoso meridiano de Greenwich. Entonces, este meridiano del Perú, de acá, está aproximadamente a 75 grados, ¿no? Y así. Entonces, esta es la localización. ¿Qué nos permite la localización? Ubicar el lugar exacto de los hechos que suceden, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un problema, ¿no? Un terremoto, una batalla, una guerra, un conflicto, una enfermedad, y así, entonces el lugar, ¿no? ¿En qué parte, en qué, ¿no? Lugar exacto? Puedo decir, por ejemplo, China, pero ¿en qué parte de China? Y así sucesivamente va ubicando este principio, utilizando siempre todas las coordenadas geográficas, ¿correcto? Entonces, este es el principio de localización, ubicar el lugar exacto de los hechos o fenómenos geográficos, ¿ya? Aquí está China, mira, ve, buscamos, estas son las coordenadas geográficas. Muy bien, acá está Mongolia, acá está Rusia, Nepal y así sucesivamente. ¿Ya? Este es el territorio de China. Muy bien, el principio de causalidad o explicación. Causa-efecto, ¿no? Cuando hablamos de causa-efecto, estamos hablando de cuáles son las causas y qué consecuencias trae, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿cuál fue la causa del famoso COVID-19? A ver, Leonardo o Alexander, Rodrigo. ¿Cuál es la causa? Del COVID, ¿mis? Ajá. Creo que la causa es infectarnos. Creo que la causa era falta de higiene. Ya, podría ser. ¿Y cuáles son las consecuencias? Infectarnos hasta llegar al punto del fallecimiento. Exacto, mira, si no, por ejemplo, si no nos cuidamos, ¿qué va a pasar? Que esta enfermedad es mortal, ¿no? Imagínense, ¿tiene cura esta enfermedad? No. ¿Cómo podemos contrarrestar? Protegiéndonos. Exacto, muy bien, Rodrigo. Protegiéndonos, ¿no? Tenemos que cuidarnos. A ver, chicos, les voy a generar otro link para poder terminar todos los principios, ¿ya?